Muy buenos días. Hoy quiero presentar y defender la tesis porque desde la óptica del movimiento Repúblicos, nosotros pensamos que la persona que debe dirigir y que debe presidir el gobierno de facto una vez que se ha derrocado el chavismo en Venezuela debe ser Alberto Franceschi. Alberto Franceschi es una persona que es muy conocida por todos ustedes. Eh, Basta decir que no necesita presentación porque tiene más de 20 años de trayectoria política y le hemos conocido por la vehemencia de sus posiciones, por la manera como presenta con mucha claridad sus ideas y es una persona de una incuestionable honestidad en lo moral, en lo profesional y en lo intelectual. Pero la razón para nosotros proponer una persona como Alberto Franceschi no viene dado de un interés gremial o burocrático, viene de la confirmación de que la situación política que está atravesando en este momento Venezuela necesita de una salida por las vías de fuerza, de una salida por vías militares. Nosotros pensamos que por la vía de una intervención militar internacional. Viene esto también derivado de la constatación que en el estado de deterioro y descomposición institucional que vive Venezuela, un país que está siendo prácticamente desmantelado cada día, que se está desintegrando en lo territorial, que se está desplomando desde el punto de vista social, material, es un país que no se le puede someter a más demagogia, a más engaño, y que un gobierno que pretenda reconstruir a Venezuela tiene que tener como una prioridad el orden. Entonces, para nosotros no se trata simplemente de hacer una propuesta basada en la popularidad. Este no es un asunto que se va a decidir por medio de unas encuestas. Este es un asunto que no se va a decidir en base a una popularidad de candidatos o de aspirantes a ver quién quiere pasar la historia como el próximo presidente de Venezuela. Pero lo más importante para los venezolanos es que decidir o establecer quién va a ser quien presida este gobierno de facto no puede ser tampoco el resultado de quien tenga más capacidad para articular un lobby, para pagarlo y para, en este caso, como algunas personas lo han planteado en las redes sociales, entre comillas, llegarle a Donald Trump. Este no es un problema de llegarle a Donald Trump, ni es un problema de pedir una audiencia con el presidente de la potencia militar hemisférica en Occidente que posiblemente va a encabezar la intervención militar en Venezuela. Para nosotros, apoyar la tesis que Alberto Franceschi sea la persona que presida este gobierno de facto es por oposición a estos elementos subjetivos que simplifican el problema político grave que se vive en Venezuela, se trata de presentar a una persona que tiene claridad absoluta de lo que hay que hacer. Lo que nosotros le estamos presentando a los Estados Unidos es una persona que está dispuesta a articular en los términos de una alianza con transparencia, no solamente para los intereses de Venezuela, sino que atienda también a los intereses de los Estados Unidos. Estados Unidos no puede repetir las fórmulas que han fracasado en otros países en los cuales se ha involucrado políticamente, por ejemplo, como en el caso de Irak y el caso de Libia. No son las fórmulas basadas en la demagogia y en un presunto fundamentalismo democrático lo que nos va a ayudar a salir de esta profunda crisis que se vive en Venezuela. Es la claridad y la transparencia de una propuesta y de un programa. Esas son las tesis que en este caso defiende Alberto Franceschi. Con Alberto Franceschi, Estados Unidos y Venezuela saben perfectamente que hay una persona que tiene perfecta conciencia y claridad de lo que hay que hacer. Es una persona que no va a ser sometida a los intereses de lobbies, de bolichicos o a los intereses mezclados de un posible convenio de la falsa oposición con el régimen para hacer una transición que les permita heredar en ese nuevo régimen prebendas y favores. Por eso, para nosotros, el ángulo de análisis y la propuesta que está sobre la mesa no está derivada en base a lo que pueda determinar un lobby, sino es saber cuál es la potencia en la calidad de lo que hay que hacer.
La prioridad de ese gobierno de facto debe ser, y no puede ser otra, sino establecer en primer lugar el orden. Y eso comienza por el establecimiento y la organización de una nueva Fuerza Armada Nacional. No nos sorprende que hayan personas que quieran descalificar a Alberto Franceschi acusándolo de dictador. Por cierto, un término que nosotros reivindicamos como necesario para establecer la dictadura de la ley y el orden en Venezuela. Quienes atacan a Alberto Franceschi acusándolo de dictador son porque precisamente son esas personas que quieren heredar el caos del chavismo, quieren heredar el Estado chavista para ellos entonces ser quienes desde ese ángulo puedan disfrutar de las prebendas y ejercer el poder como lo han hecho los chavistas. Nosotros estamos en un proyecto que no es otro sino Venezuela, que es la recuperación institucional de Venezuela. Y esto comienza por el restablecimiento del orden y el orden comienza por la organización de una nueva Fuerza Armada Nacional. Personas que estén planteando, por ejemplo, de que Venezuela va a encontrar la salida a su crisis por la vía de unas elecciones, simplemente o le están haciendo el juego al chavismo o son víctimas de su propia ignorancia que les impide poder establecer una manera de entender qué es lo que está pasando. Nosotros no tenemos el menor interés en estar haciendo cola o estar pidiendo audiencias con gente, digamos, diplomáticos o políticos norteamericanos, porque nosotros lo que consideramos es que tenemos el deber de exponer con absoluta claridad cuál debe ser el camino para recuperar a Venezuela. En primer lugar, alentar la necesaria intervención militar internacional encabezada por los Estados Unidos. En segundo lugar, una ruptura necesaria con el Estado chavista, lo que quiere decir que eso implica descartar cualquier posibilidad de transición que permita supervivencia al viejo régimen político. En tercer lugar, un desconocimiento total a la constitución chavista del año 99, porque el nuevo régimen jurídico, la nueva ley, esa nueva dictadura de la ley no puede ser derivada de una constitución que consagra los derechos del chavismo. Y en tercer lugar, se debe establecer una política agresiva de alianza comercial, económica e industrial con los Estados Unidos para poder recuperar a Venezuela. Solamente en la medida en que nosotros podamos convencer a nuestros aliados de la necesidad de poder tomar estas decisiones a tiempo y de no seguir prolongando la agonía que están sufriendo los venezolanos, en esa medida podremos lograr proteger y mantener la integridad territorial y soberana de Venezuela. Por eso, nuestro papel es presentar con la mayor transparencia el nombre de Alberto Franceschi como la persona que suscribe estas tesis y que es la única persona, a diferencia de los personajes, de los operadores de la falsa oposición, que garantizan, y seguramente de ser así, será un fracaso asegurado por las vías de un fundamentalismo democrático, por las vías de hacer un gobierno débil que lo que ayude es a complacer. Acá lo que se trata es de entender exactamente lo que hay que hacer. Y en ese sentido, nosotros reivindicamos que con una persona con el respaldo político, con la claridad y la transparencia de Alberto Franceschi, será una garantía no solamente para los Estados Unidos que el plan de recuperación de Venezuela será llevado con éxito, sino será una garantía para todos los venezolanos de que podremos finalmente establecer el nuevo Estado fundado en la ley, en el orden y en la libertad.